Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo webinar, esta vez acerca de calificación de cartera con nuestro consultor de negocio Andrés Schneider. Él es una persona enfocada en todo el tema de consultoría, mejoras de procesos de originación de crédito para personas naturales y jurídicas, mantenimiento, administración y cobro y recuperación de cartera, con más de 20 años de experiencia en el sector financiero como líder de equipos comerciales de análisis de crédito y recuperación de cartera en los segmentos PYME y empresarial. No siendo más, le doy la palabra a Andrés. Andrés, bienvenido a este nuevo evento. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia, gracias por acompañarnos en este espacio. La idea es poderles hablar un poco acerca de este tema de calificación de cartera, hacerles como una pequeña introducción al tema, contarles algo del contexto de la calificación de cartera y ver las metodologías. Estamos digamos que muy enfocados en la normativa de la Superintendencia de Economía Solidaria, el sector cooperativo, eh, pues digamos que teniendo en cuenta que hay una regulación reciente, hay unos cambios recientes, unos ajustes recientes, pero igual digamos que el tema de calificación de cartera pues aplica para cualquier tipo de entidad, cualquier tipo de negocio que tenga cartera activa y que necesite o mejor dicho, digamos que es casi que una necesidad eh, tener pues calificada o por lo menos tener o comprender el riesgo de crédito que tiene su cartera de clientes. Listo, entonces comencemos. La siguiente pantalla nos muestra la agenda pues, digamos, de nuestra conversación. Está dividida en dos partes, una parte introductoria o de contextualización que no va a ser muy extensa. Vamos a ver un poco unas cifras breves de lo que de lo que ha sido la dinámica de crédito, sobre todo en este último año que venimos ya saliendo como de la pandemia, pospandemia, si se puede llamar de alguna forma así, algunos principios básicos del SARC y algunos temas básicos de lo que son las provisiones o los deterioros de cartera. Y en la segunda parte ya nos vamos a concentrar en lo que es la calificación de cartera como tal. Entonces, un marco normativo donde vamos a ver como la regulación, cómo ha venido evolucionando en los últimos años, y un marco metodológico donde digamos que acá nos vamos a pegar mucho a mostrarles de qué se trata la calificación de cartera, un poco la formulación y esos modelos de referencia con los que cuenta o digamos que que está exigiendo hace eh, unos meses la superintendencia. Y finalmente, pues cerramos con algunos beneficios claves que nos trae a nosotros hacer esta calificación de cartera, seamos cooperativas, seamos regulados, no regulados, o seamos una entidad eh, de cualquier tipo que otorgue créditos y que tenga una cartera activa de clientes. ¿Listo? Arranquemos mirando unas cifras de la dinámica de crédito. ¿Listo? Aquí están viendo ustedes en pantalla cómo ha evolucionado la apertura de créditos en las diferentes carteras del mercado. Esta información es a partir de eh, la información que nos suministran todas las entidades, no solo entidades reguladas ni el sector financiero, sino todas las entidades, que nos permite ver cómo ha evolucionado la colocación de créditos en el último año. Estamos viendo de febrero del 2021 a febrero del 2022, que es el último mes que tenemos cifras completas. Eh, y el número que ustedes ven en cada gráfica, pues es el número de aperturas de créditos que se han realizado en todo el sistema en ese mes puntual. Entonces, si vemos la gráfica y arrancamos por la cartera bancaria, vemos que esta es la cartera de consumo normal que ofrece el sector financiero, pues digamos que es un muy buen referente. Esta cartera bancaria viene con un crecimiento muy, muy importante en el último año. Hemos visto bancos muy agresivos, sobre todo en temas de compras de cartera, otras entidades más chicas y de hecho entre
entre bancos, entre entidades del sector financiero, pero digamos que las colocaciones en el sector bancario vienen creciendo a un ritmo muy importante. Aquí vemos un crecimiento del 67% desde febrero del último año, llegando a 460,000 colocaciones o créditos abiertos al mes frente a 275,000 créditos que se estaban abriendo un año atrás. Y también, pues digamos que entendiendo todo el impulso que le ha dado digamos que se le ha dado al comercio, todo el impulso que se le ha dado a unas actividades que venían con algún tipo de rezago, pues lo estamos viendo en este punto. Algo común de las gráficas es que si ustedes ven en mayo del 2021, lo que es abril y mayo pues, del año pasado, hay un descenso casi que en la colocación de todas las carteras. Esto es debido al paro nacional del año pasado, pero vemos que en general a partir del mes de junio nuevamente empieza la tendencia a recuperarse. Listo, la que mejor se comporta es la cartera bancaria. Los créditos hipotecarios tienen poco movimiento. Si ustedes ven los patrones de las diferentes carteras, son más o menos parecidas las tendencias. En hipotecario, pues vemos, bueno, en general vemos en todas la caída de abril y mayo del año pasado, una recuperación, unos picos hacia septiembre, hacia el mes de diciembre, y prácticamente en enero y febrero vemos unos rezagos leves. Recordemos que en el mes de febrero hubo nuevamente unas cuarentenas que frenaron un poco esa aceleración que traía. Permítanme un momento. Listo. Listo. La cartera de microcrédito pues tiene un comportamiento muy parecido. Digamos que las tendencias, si vemos picos en septiembre y el mes de diciembre. En el tema de comercio, si bien hubo si vemos la cartera de las entidades comercializadoras, hay un crecimiento importante hasta el mes de junio, entre abril y junio. Digamos que ahí se presenta un estancamiento, una curva entre julio y agosto del 2021, entre agosto y octubre, noviembre más o menos, y en el mes de diciembre, digamos que prácticamente los meses de noviembre y diciembre para el sector comercio siempre son muy importantes y más pues con el impulso que se le dan con temas del día sin IVA, temas como Black Friday y eso, y teniendo en cuenta pues el aumento de colocación digital que han tenido digamos, el comercio como tal. Sin embargo, pues el frenazo que hubo en el mes de enero arrancando año, pues sí fue bastante importante y como ustedes ven, pues frenó el crecimiento de muchas carteras excepto consumo. Entonces muchas volvieron, a pesar del crecimiento que tuvieron en el año, volvieron a quedar más o menos donde estaban el año pasado. Entonces vemos crecimientos en hipotecarios, si uno mira punta a punta, solo del 6%, microcrédito del 4%, comercializadoras del 5%, y la cartera fintech, que viene con un crecimiento disparadísimo, también se ven unos rezagos grandes en enero, pero si vemos el crecimiento de la cartera de fintech viene disparado, incluso desde mucho antes de la ventana de tiempo que estamos viendo en la gráfica. Listo, en esta diapositiva lo que vemos es ya la evolución, pero de la calidad de cartera. Estamos viendo el indicador de cartera vencida 30 días sin castigos, donde vemos una recuperación importante en términos de morosidad de las principales carteras que estábamos viendo en el slide anterior. La cartera bancaria se está ubicando su indicador de cartera vencida en el 4,52, en el 4,52 frente a un descenso. Perdón, yo les pregunto algo, ahí se está viendo bien la pantalla, es que me están saliendo como avisos de que reanude la presentación. No, pero sí se ve, Andrés. ¿Sí? ¿Está bien? Listo. Sí. Vale. Listo, entonces, bueno,
Sigamos. La cartera bancaria, entonces vemos una disminución del indicador de cartera vencida en el 20%, lo mismo en la cartera hipotecaria, que el indicador se ubica en el 5,42. La cartera del sector cooperativo ha estado muy controlada, la verdad, durante en lo que fue pandemia y lo que ha sido pospandemia, digamos, si uno mira 2 años hacia atrás, ha sido una cartera muy controlada. Acá digamos que el pico que se ve en el mes de febrero y marzo, eh, nosotros lo, nosotros lo atribuimos a reportes, más que esa fuera la realidad, de reportes de algunas entidades, digamos que nos reportaron de cartera de forma extemporaria cartera o no reportaron, porque digamos que son picos, si ustedes ven, pues es casi el doble, y si uno mirara o ampliara esta ventana de tiempo de febrero del 2021 hacia atrás, lo que vería es un pico, y en el mes de enero, diciembre y hacia atrás estaríamos viendo unos niveles de cartera más o menos del 5, entre el 5 y el 5,5%. Digamos que acá igual ha habido una disminución importante, pero cooperativa siempre, digamos que en los últimos 2 años, creería yo, ha sido una cartera muy, muy controlada en cuanto a morosidad. La cartera de micro pasa algo similar, digamos que microcrédito, lo que fue microcrédito y tarjetas de crédito fueron de pronto los productos más golpeados, los productos financieros más golpeados por la pandemia. Entonces, microcrédito estamos viendo, aunque tiene un indicador más alto, y obviamente pues aquí hay unos temas de riesgo diferentes. Digamos que en microcrédito sí hemos visto también una recuperación, pero fueron de las carteras que más golpeadas estuvieron en temas de morosidad. El sector comercio, que otorga crédito directo a sus clientes, a sus compradores, tiene unos indicadores pues mucho más altos. Aquí también digamos que el apetito de riesgo es diferente de estas entidades, eh, y vemos puntos de default también más largos en el tiempo. Entonces son indicadores del orden del 28, del 27, por lo general por encima del 20%. Momentos importantes como octubre, diciembre, enero, que son meses en donde por lo general la cartera sube. Lo que les decía, a final de año, por ejemplo, que la cartera se incrementa en el sector comercio, pues esto hace que de pronto los saldos en mora se vean más bajitos y los indicadores mejoren notoriamente en estos meses donde se dispara el saldo por la colocación de créditos, pero en general también se ve una buena recuperación del 15%. Y la cartera fintech pareciera que cada vez afina más, digamos que cada vez más encuentra el camino en términos de entender a sus clientes y poder controlar más esa morosidad. Aquí vemos una disminución del 44% en términos de mejora del indicador de morosidad de cartera vencida. Y recuerden la diapositiva pasada, pues el crecimiento tan disparado que ha tenido en colocaciones. Entonces, esta es un poco la situación del mercado en temas de crédito y de calidad de cartera. Listo, pasemos a ver eh, algo de SARC, y recordar algo del sistema de administración de riesgos. En este caso el SARC pues es el sistema de administración de riesgos de crédito. Eh, Básicamente es un sistema digamos que lo que busca es poder identificar unos factores de riesgo, poder implementar una estructura de gobierno de riesgo, definir políticas y prácticas y mecanismos de control de ese riesgo, establecer el apetito y los límites de tolerancia. Digamos que el riesgo siempre va a existir, lo importante es establecer el apetito que yo tengo y la tolerancia que voy a tener a ese riesgo, poder cuantificar las pérdidas probables, y acá es donde entra el tema de calificación de cartera. Yo cuando asumo un riesgo, yo debo estar en la capacidad de cuantificar cuál puede ser la pérdida que yo puedo tener asumiendo ese riesgo, y obviamente monitorear la decisión de aceptar esos riesgos. Yo siempre estoy asumiendo riesgos y aceptando riesgos de una manera controlada, y debo tener en cuenta qué puede pasar o qué puedo perder si el siniestro o digamos que el riesgo o la digamos que la actividad llega a presentarse. Listo, entonces el sistema de administración de riesgo nos lleva a determinar cuál es el capital, cuáles son los recursos que yo debo tener para poder, digamos que, administrar todos estos puntos de esa gestión de riesgos. Las entidades tienen muchos tipos de riesgos.
y van a encontrar normativa de riesgo, así como el SARC, hay un SARO, por ejemplo, Sistema de Administración de Riesgo Operativo, sistemas de administración de riesgo de mercado. Bueno, aquí vemos algunos como el riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo de seguridad de la información, riesgos operativos, riesgos reputacionales. Hay riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, que es el famoso SARLAF. Pero de lo que nos ocupa, digamos, en esta charla va a ser el tema de riesgo de crédito. ¿Y qué es el riesgo de crédito? Básicamente la probabilidad de que una entidad incurra en pérdidas y se disminuya el valor de los activos como consecuencia de que sus deudores no cumplan con el pago de las obligaciones en los términos acordados, ¿vale? Hay que administrarle el riesgo de que una persona tenga que reestructurarla, de que una persona yo tenga que ampliarle sus plazos, darle un periodo de gracia. Entonces, todo lo que me saque a mí del flujo o de la ruta de pagos que tiene la persona, no necesariamente un incumplimiento total o que la persona no vuelva a pagar, pero todo eso, digamos que todo eso es riesgo de crédito y tengo que tenerlo cuantificado para poder administrarlo y poder controlarlo. Esa es la idea de tener calificada mi cartera y tener, digamos que un sistema de provisiones andando y unos modelos de pérdida esperada andando. El proceso de originación de crédito, digamos que yo debería tener controladas todas las etapas de mi ciclo de riesgo. En temas de riesgo de crédito, digamos que hace unos 10 años tal vez, uno podía hablar de 3 etapas que eran el otorgamiento del crédito, que era todo el conocimiento del cliente, todo el análisis de crédito que yo hacía, de su capacidad de pago, de cuáles son las características, los tipos de crédito que yo le ofrezco, las condiciones. Había un tema de seguimiento y control, que era una continua gestión de cartera y calificación de las operaciones de crédito, y un tema de recuperación, que es contar con los procedimientos para que yo pueda recuperar la cartera o poderla gestionar en caso de que pues, no la esté, digamos que las personas no estén pagando adecuadamente. ¿Listo? Posteriormente ya digamos que hemos entrado a irnos un poco más atrás y en la medida que se han venido implementando todos los departamentos, las áreas de riesgo dentro de las entidades, pues ya se habla de un cuarto proceso, digamos, o digamos que una cuarta fase del proceso de crédito, que es la originación, entendiendo la originación como establecer todas esas políticas y estrategias de colocación de crédito pues que nos van a apoyar ya para todo el tema de otorgamiento, todo el tema del seguimiento y control y todo el tema de la recuperación. Digamos que esas son las 4 fases que debería uno tener muy claras y tener monitoreadas en términos del proceso, el proceso de crédito. Y acá, pues, un resumen en una diapositiva, un resumen de lo que es ese SARC, digamos, normativamente hablando. Y esto es muy parecido para la digamos que en la superintendencia financiera y la superintendencia de economía solidaria, que digamos que es donde están mayoritariamente concentradas las entidades de crédito. Digamos que es muy similar este mapa que les estoy mostrando digamos que en los requerimientos normativos de esas dos superintendencias. El sistema de administración de riesgos digamos que es un sistema que viene por etapas, son las que vemos en este punto. Primero, pues trata de todo el tema de políticas de administración del riesgo de crédito y aquí el SARC nos habla de cuál es la estructura adecuada que debe existir, los límites de exposición al crédito, el otorgamiento, el tema de garantías, seguimiento y control, la constitución de provisiones, recuperación de cartera y políticas sobre bases de datos que deben soportar. Una segunda fase ya son los procedimientos, ya no son políticas, sino procedimientos de administración. Entonces acá ya digamos que este capítulo está hablando de responsabilidades, digamos a nivel de órganos directivos, responsabilidades a nivel de estamentos administrativos y ejecutivos de la entidad, los procesos mínimos que deben haber en cuanto a otorgamiento, en cuanto a seguimiento y en cuanto a recuperación de cartera. Hay un capítulo especial digamos que en el SARC que habla de los modelos de estimación o cuantificación de pérdida esperada. Digamos que es muy relacionado con el tema de esta charla y básicamente es entender no, digamos que nos lleva a
donde están los requerimientos de los componentes que deben tener esos modelos internos, qué tipos de variables debe analizar, las reglas de los modelos de referencia, digamos, en general, cómo debe ser esa estimación y esa medición del riesgo de crédito. Hay un capítulo también del sistema de provisiones o deterioros, como se conocen en el sector solidario, y ya miramos un poco de qué se trata este tema de las provisiones, y habla de unos procesos de control interno, que ya son procesos de verificación de que todas las metodologías, todos los procedimientos, todas las reglas del SARC, del Sistema de Administración de Riesgo, se cumplan adecuadamente y qué organismos o qué tipo de control interno deberían tener, pues, interno y externo, deben tener las entidades, digamos que para que el SARC funcione adecuadamente. Entonces, digamos que esto es en una, como les decía, en una diapositiva, una mirada de lo que es ese sistema de administración de riesgo de crédito. ¿Listo? ¿Qué nos lleva? ¿A qué nos lleva ese SARC? Básicamente el SARC lo que busca es que haya un mejor concepto de riesgo de crediticio, digamos en términos, aquí dice probabilísticos, en términos de probabilidad. Sí, yo debo conocer, o el SARC debe llevarme a mí a conocer cuál es la probabilidad de que mis clientes incumplan. En la medida de esas probabilidades, pues yo puedo afinar políticas, ajustar políticas, mejorar garantías, digamos, hacer ajustes a mis sistemas de pérdida esperada, a mis términos, a mis sistemas de calificación o modelos de calificación. Bueno, eso me permite ajustar el riesgo y el apetito de crédito que yo tengo. El SAR también, digamos que permite tener un informe prospectivo en la medida que me lleva a tener una constitución anticipada de provisiones, es decir, me lleva a anticiparme una pérdida provisionando un dinero por esa posible pérdida que yo pueda tener por incumplimiento en los pagos, y de esta forma, digamos que en un momento, por ejemplo, como pandemia, cuando mucha gente dejó de pagar sus obligaciones o se acercó a tomar alivios financieros, pues en esos momentos la entidad no se descapitalice, la entidad no entre en quiebra técnica y este tipo de temas por culpa, digamos, de una mala gestión de la administración de crédito. Entonces, acá vemos que también lo que se busca es una relación de rentabilidad versus riesgo, por eso, digamos, por todo el tema de la provisión que yo debo hacer y por temas también de el precio, y es lo que, y tiene mucha relación con la que viene abajo, que dice fijación de precios de crédito en función del perfil del riesgo, es decir, mis tasas de interés deben estar muy relacionadas con el riesgo. Entonces, yo debo conocer o por lo menos tener segmentada mi cartera en diferentes niveles de riesgo, cuáles son mis deudores de riesgo alto, cuáles los de riesgo bajo, cuáles los de riesgo medio, y básicamente todo lo que lleva esto a, digamos que el beneficio final, pues es una prestación de servicios financieros más profesionales de cara al cliente y más profesionales internamente, pues estoy gestionándolos y controlándolos mejor. Listo, vamos a hablar un poco de lo que son las provisiones y esos deterioros de cartera. Básicamente las provisiones o los deterioros es el valor de la cartera de créditos que la entidad considera que no puede recuperar. Listo, es un dinero, digamos, considerado por la entidad como una pérdida. Por tal razón, digamos que contablemente esto se considera como un gasto que afecta pues directamente el margen de la entidad o de la compañía. Igualmente, en caso de que un crédito que se dé por perdido, digamos que ya esté castigado, tenga una provisión muy alta, se recupere, pues esa provisión de la misma forma entrará como un ingreso también al PIG o al estado de resultados de la entidad, de la compañía, digamos que también afectando positivamente el margen de la entidad. Entonces, digamos que por eso las entidades de crédito se cuidan mucho. Obviamente deben buscar un adecuado equilibrio entre una muy buena gestión de crédito, digamos, de tener una adecuada colocación que les permita, tener unos márgenes los cuales sean alimentados por una colocación buena, pero cuyo riesgo también sea muy bajito,
para que sean lo menos afectados por las provisiones. Entonces, por eso, y esto es reglamentario, entonces por lo general las entidades reguladas tienden a ser menos laxas en términos de asumir mayores riesgos a la hora de otorgar créditos, porque deben cuidar mucho este tema de las provisiones, porque como ustedes ven, es un tema que les afecta directamente el margen del negocio. Digamos que la constitución de provisiones por regulación, digamos que lo que se les pide a las entidades que son reguladas es que tengan una provisión total que va compuesta por una provisión general, que corresponde al 1% de la cartera de créditos bruta, con unas condiciones especiales, y vemos que durante pandemia estos porcentajes cambiaron también para proteger a las entidades que estuvieran protegidas pues, digamos que por pérdidas masivas, por la cantidad de gente que pudo haber perdido su empleo, que cesó sus pagos, que dejó de pagar. Esa es una provisión individual que se hace sobre el general, sobre el total de la cartera, y hay una provisión individual, que es una provisión que se aplica a cada uno de los créditos de acuerdo a su naturaleza y altura de mora, y en naturaleza pues involucra una serie de variables que a continuación, más adelante, en unos momentos, pues vamos a nombrar. Pero en general la provisión tiene una parte general que aplica a toda la cartera y una parte individual que es a cada crédito. Y digamos que de acuerdo digamos que las dos superintendencias, superintendencia financiera y la economía solidaria, pues tienen unas tablas donde las provisiones se constituyen inicialmente de acuerdo, o sea, unas calificaciones de acuerdo a los días de mora y de acuerdo al tipo de cartera, y digamos que de acuerdo a estas tablas se otorgan unas calificaciones individuales que se deben actualizar permanentemente. En el caso del sector solidario, actualmente es 2 veces en el año, en el mes de junio, con los cierres de mayo, y en el mes de diciembre con los cierres de noviembre, teniendo en cuenta pues como punto de partida estas tablas que indican la calificación inicial en términos de morosidad y en términos de tipo de cartera. Listo, esto en cuanto a provisiones, visto así de una forma como muy general. La segunda parte de la charla, de lo que les queríamos contar, pues ya va muy enfocado a lo que es la calificación de cartera. Y en calificación de cartera vamos a ver, pues, vamos a hacer como un resumen de ese marco normativo que tiene que ver con la calificación al punto como estamos hoy, para entender un poco por qué la regulación y cómo ha venido cambiando. Vamos a ver posteriormente un marco metodológico, es decir, cómo nos están pidiendo, y en este caso, digamos que estamos muy pegados a la metodología de la superintendencia de la Supersolidaria. Y posteriormente, pues vamos a ver unas ventajas que nos trae, aunque ya hemos hablado de varias, que nos trae a hacer esta calificación de cartera. Entonces empecemos mirando el marco normativo, y esto, digamos que aplica mucho. Digamos que estos son circulares, digamos, sacadas de la Superintendencia de Economía Solidaria. Entiendo, digamos, que dentro de la audiencia hay otro tipo de entidades que no son cooperativas, pero digamos que para entender un poco de dónde sale toda esta normatividad, y como les digo, son normas que vienen muy pegadas a lo que está haciendo la superintendencia financiera. Por lo general, la superintendencia financiera saca regulación, saca alguna circular, y digamos que la superintendencia de economía solidaria, a los pocos días o pocas semanas, homologa y adapta estos requerimientos y saca sus propias circulares. No en todos los casos es así, pero por lo general, digamos que el tema de riesgo, digamos, es un tema general, y digamos que las dos superintendencias buscan que sus entidades reguladas pues lo estén aplicando adecuadamente de acuerdo a esos principios por allá que vienen desde Basilea. Listo, y pues obviamente
en los últimos meses, últimos años, pues han habido bastantes ajustes en la regulación por los temas de pandemia que vienen afectando la cartera de créditos. Listo, la primera vez que se habló de este tema en la Superintendencia de Economía Solidaria fue en la circular contable y financiera número 004 en el año 2008, donde pues se señalaban, como ustedes ven acá en esta tabla, las condiciones de tanto de edad de cartera como de tipo de crédito para, digamos, para calificar una obligación en una de estas categorías, A, B, C, D o E. Son las categorías que actualmente también se siguen utilizando, donde A es un riesgo normal, cada vez se va complicando más, y la categoría E es un riesgo de incobrabilidad. Listo, en esta medida, pues hoy se mantiene todavía este sistema de calificación por letras A, B, C, D o E. Listo, y las garantías, digamos que se menciona en esta circular que las garantías inciden en la provisión o el deterioro, más no en la calificación. Es decir, la garantía que tenga el crédito es independiente a la calificación del mismo. Ya para la medición de la pérdida esperada, sí se involucra el tema de la garantía. En el 2013 salió la circular externa 003 del 2013. Vemos acá hay un numeral donde hablan exclusivamente del proceso de seguimiento y cobertura a la cartera. Aquí se les pide a las entidades reguladas que por lo menos una vez al año la cartera de crédito sea, digamos que calificada. Esa calificación se debería hacer una vez al año y trimestralmente para algunas entidades que cumplieran ciertas características que son las que tengo yo acá señaladas en rojo. Entonces, cuando el monto aprobado excediera de los 50 salarios mínimos, cuando la cartera vencida de la entidad excedieran 2 desviaciones estándar el promedio del sector, cuando los créditos incurrieran en mora después de reestructurados o innovación, o créditos otorgados a entidades públicas y territoriales. En esos casos la calificación debería hacerse de manera trimestral, pero en general para todo el mundo era un año. Esto, y también lo tengo en rojo porque esto ya no existe. Actualmente eso es 2 veces al año para todo el mundo. Aquí también se hablaba de la capacidad de pago de los deudores, de poder identificar el riesgo de créditos a partir de las desmejoras en la capacidad de pago de los deudores, de su solvencia y de la calidad de las garantías. Se hablaba también por primera vez de la necesidad de establecer metodologías estadísticas y analíticas para poder conocer los potenciales riesgos. Y esto, digamos que ha sido como una problemática, digamos que no una problemática, sino pienso yo que una práctica no tan adecuada que se manejan las entidades de crédito, digamos, que tienen un cierto grado hasta cierto grado de maduración en temas de riesgo, porque suelen ser muy subjetivos a la hora de otorgar un crédito. Entonces, digamos que sin dejar de desconocer, por ejemplo, que una persona tenga una mala calificación, que tenga moras en el mercado, por ser la calificación, por ser la persona de pronto cercana a la junta directiva, cercana al consejo, familiar de alguien importante, pues se le otorgaba un crédito de esta forma. U otra cosa que sucedía, que aún sucede en varias entidades, es que no hay unos procedimientos claros, entonces también entra a jugar la subjetividad de cada analista o de la persona que analiza el crédito para otorgarlo o no y otorgar determinados montos o hasta cierto monto. Entonces, cuando los analistas de crédito no tienen documentados los procedimientos, las políticas no son claras, pues suele haber mucha subjetividad. Y eso es lo que lleva, pues al final, a que haya unos deterioros más importantes. Entonces, siempre se ha buscado, digamos que desde este momento se ha buscado que el tema de la calificación de la cartera y el proceso de identificación del riesgo, pues sea con una metodología estadística y analítica. Listo, aquí hablan de unas técnicas que usen información relacionada con comportamiento histórico de los deudores, con las garantías, con el comportamiento crediticio del mismo, con información financiera o información alternativa que permita conocer la información financiera de estos deudores. En el 2015 hubo un proyecto normativo del SARC donde se sugerían unos criterios de evaluación. Entonces, digamos que se mencionaba que la calificación o evaluación de la cartera de crédito debería tener en cuenta estas 6 variables como mínimo. Entonces, acá está la capacidad de pago del deudor,
la solvencia del mismo, la solvencia pues entendida como la relación entre el activo y el pasivo, el patrimonio y el pasivo de la persona, las garantías, y aquí en garantías pues pedía evaluar su liquidez, la idoneidad, el valor, la cobertura, básicamente todo lo que involucra la garantía, el servicio de la deuda, es ver cómo estaba pagando o cómo estaba honrando su obligación la persona, las reestructuraciones que hubiera podido tener de su deuda y el historial de pago, digamos que a través de la consulta proveniente de centrales de riesgo, es decir, no se ceñía solamente o no se debería ceñir solamente al comportamiento de pago con la entidad, sino que debería tener en cuenta el comportamiento de pago de la persona en general en todo el mercado. Vemos que pueden existir o por lo general hay créditos que una persona le da prioridad, entonces en un momento donde tiene poca liquidez, poco flujo de caja, pues le da prioridad. Entonces, si me está pagando bien a mí, pero está pagando en el mercado mal, pues yo no estoy notando esa debilidad que puede tener la persona. Entonces, por eso es importante el historial de pagos. En el año 2019, la superintendencia, acá dice superfinanciera, pero fue super solidaria, hizo varias visitas de inspección donde se evidenció que la normativa que estaba exigiendo no se estaba cumpliendo en muchas de las entidades, pues reguladas. Listo, emitió una carta circular en julio del 2019 haciendo unos recorderis, algunas definiciones sobre qué es la cartera de crédito. Entonces, que la cartera de crédito estaba expuesta, digamos que la cartera o la entidad, mejor, estaban expuestas a un riesgo de crédito que debía ser permanentemente evaluado. Recordaba cuál era la definición de riesgo crediticio. Recalcaba mucho que correspondía a la entidad evaluarlo mediante medidas que permitieran conocer plenamente al deudor, tanto actualmente como el potencial que pudiera tener. Les pidió a las entidades que desarrollaran un proceso de control y seguimiento que les permitiera identificar el riesgo por la disminución de la capacidad de pago, por la disminución de la solvencia, por la disminución de la calidad de las garantías o por cualquier cambio que se presentara en las condiciones, entre las condiciones iniciales presentadas al otorgamiento, pues ir monitoreando y evaluando si en el tiempo estas condiciones iban cambiando. Por ejemplo, que la persona se quedara sin trabajo, que la persona hubiera tenido alguna calamidad doméstica con la que hubiera tenido que comprometer su patrimonio, bueno, algún tema importante, pero en general tener monitoreada la cartera. A raíz, digamos, que de estos incumplimientos, pues digamos que lanza como un recorderis de lo que hay en la regulación, de lo que ellos ven que no se está cumpliendo, y digamos que generan adicionalmente unas obligaciones nuevas a las entidades reguladas. Entonces, primero, les pedía establecer metodologías técnicas y analíticas para medir el riesgo de crédito, ¿sí? Para hacer esa evaluación de cartera. Les pedía crear un comité de evaluación de cartera de créditos, que en muchos casos no existía. Les pedía evaluar la cartera de créditos de forma periódica, es decir, recordándoles que se podía hacer que debía hacerse de manera anual o trimestral de acuerdo a ciertas características que ya mencionamos, y que deben existir políticas para el proceso de calificación y recalificación de créditos, productos de los comités de evaluación de cartera, y pidió a los revisores fiscales informar oportunamente a la administración, a la asamblea, de cualquier desviación que existiera en los instructivos externos e internos, de las deficiencias que pudieran encontrar en cuanto a esta administración de riesgo de crédito. Entonces, en este sentido, fue una circular como de alerta, como decirle, venga, ustedes no están haciendo lo que deben hacer en términos de riesgo de crédito, aquí les recuerdo y por favor deben cumplir con esta normatividad. En el 2019 también en noviembre, ya no es julio sino el mes de noviembre, se sacó una circular donde la superintendencia volvía y le contaba a las entidades los incumplimientos más comunes en términos de riesgo de crédito, de administración del riesgo. Aquí algunas cifras
o estos dos gráficas, unas cifras muy dicientes, solo un 7.2% de las cooperativas de ahorro y crédito supervisadas realizaban el proceso de evaluación de cartera de créditos cumpliendo con lo previsto. Y ya vemos qué era lo que no cumplían. Y un 46.7%, digamos que incumplían con el proceso de evaluación de cartera de crédito porque no tenían una metodología técnica o analítica, no tenían definidas unas políticas y por ende pues no revisaban sus niveles de cobertura, no realizaban adecuadamente esa provisión que debían hacer. ¿Cuáles eran los incumplimientos más comunes de la regulación? No se evaluaba la totalidad de la cartera de créditos, se evaluaban una parte, una línea, una cartera, no contaban con políticas para el proceso de calificación, no las tenían por lo menos documentadas, no había una política clara, no contaban con metodologías técnicas o analíticas, es decir, eran metodologías muy pegadas a la subjetividad de quien hacía análisis, o incluso de la entidad. Las metodologías no estaban aprobadas por el Consejo de Administración, no estaban documentadas, no se contemplaban todos los criterios mínimos de evaluación. Entonces recuerden ustedes solvencia, la evaluación en centrales, la información de centrales de riesgo, las garantías, las reestructuraciones, esos criterios no se estaban revisando. Se confundía el proceso de evaluación de cartera con el de seguimiento y monitoreo principalmente de la cartera morosa. Entonces no había una confusión de pues quiere hacerle un seguimiento a la cartera vencida y quiera tener una calificación de cartera para toda la cartera de la entidad. Y los resultados obtenidos, digamos que no se ajustaban al valor de las provisiones o los deterioros de cartera. Es decir, digamos que no estaban haciendo adecuadamente unas provisiones. Puede ser que para no afectar de forma importante ese margen, tienen afectado ese margen, pero ¿qué? Pero, pero digamos que no se estaban haciendo, no se estaban haciendo adecuadamente, exponiendo a la entidad pues ante cualquier evento que pudiera generarle detrimentos en su patrimonio. Entonces, nuevamente solicitaban a las cooperativas realizar la cartera de crédito del año 2019 a más tardar, pues ese año el 30 de noviembre, esto se emitió el 5, reflejando resultados al 31 de diciembre de 2019. Debían remitir una copia del acta del Comité de Evaluación de Cartera y a más tardar el 31 de enero deberían remitir una certificación del representante legal y revisor fiscal donde constara, firmado por ellos, que se había hecho adecuadamente la calificación cumpliendo con los parámetros. Entonces muchas entidades salieron a correr, a mirar, a asesorarse qué tocaba hacer y cómo debía hacerse adecuadamente la calificación de cartera. En marzo del 2020, digamos que entró el tema de la pandemia y aquí ya se generan, digamos, otro tipo de modificaciones, digamos, más para proteger al deudor y proteger a las entidades. Entonces acá ese porcentaje de provisión individual que les comentaba que estaba en el 1, se disminuyó al 0,5%. Se generó el apoyo a los asociados en materia de créditos por la emergencia sanitaria. Entonces, de acuerdo a esto, el proceso de evaluación de la cartera de créditos debería realizarse en noviembre del 2020 para reflejar los resultados en diciembre del 2020. ¿Listo? Entonces, digamos que como que mantuvo hasta diciembre y hasta el mes de diciembre, hasta fin de año, pues el tema de la calificación, pero pidió que considerara perspectivas de reactivación de la actividad económica de los deudores, que era algo, digamos que antes la actividad económica no estaba inmersa en esta calificación. ¿Listo? Y acá se ampliaron unas prórrogas. Entonces estas son prórrogas de vigencia digamos que de los procesos de evaluación de cartera. Entonces se debía realizar con información a corte en los meses de mayo y diciembre. Esto ya fue una circular 21 de diciembre, eso ya fue en el diciembre del 2020, donde digamos que se pedía a las entidades realizar la calificación en mayo y noviembre del 2021, básicamente, y se pedía incluir igual perspectivas de reactivación de la actividad económica. En diciembre, en la circular 22 de diciembre de 2020, se expide esa circular básica contable y financiera
modificada. Digamos que acá se mantiene que se debe realizar la calificación de cartera de forma semestral en mayo y noviembre, reflejando sus resultados en los estados financieros de junio y diciembre. Pedía al comité de riesgo absorber la labor del comité de riesgos y se involucran y se empiezan a involucrar acá, digamos que ya se realizan, se exigen modelos de referencia para la calificación de cartera, es decir, la superintendencia ya realiza unos modelos, ya no es la entidad la que debe realizar su modelo de calificación, sino es un modelo general por tipo de cartera que construye la superintendencia para que sea aplicado por las cooperativas de determinados o las entidades reguladas que cumplen con determinado grado o nivel de regulación. Listo, hay una carta circular de enero del 2021 que habla más que todo de los manuales y reglamentos que deben contener estas metodologías analíticas. Entonces, digamos que muchas entidades que no tenían documentados pues sus procedimientos, pues debían entrar a documentarlos. Y hay una circular externa número 35 de diciembre de 2021, donde se hacen algunos ajustes también, algunos ajustes a esa circular contable y financiera, circular básica contable y financiera, que se había emitido ya ajustada, o se había metido como una reexpedición en el año 2020, en términos del ámbito de aplicación, de la periodicidad de la evaluación de cartera, que es semestral, la trazabilidad de las reestructuraciones, hablaba de innovaciones, de los deterioros, los modelos de estimación de pérdidas. Bueno, digamos que esos ajustes y cambios los pueden encontrar en la Super Solidaria, pues en este link que ven acá, hay un anexo, pueden entrar a buscar por circulares, ahí van a encontrar un anexo, un archivo que se llama anexo hojas modificatorias, título 4, Sistema de Administración de Riesgos. Básicamente es el título que habla de riesgo de crédito. Listo, ahí están todos los cambios que se dieron en este tema. Marco metodológico. Entonces, ¿cómo debe hacerse? Digamos que ya para cerrar, ¿de qué se tratan? ¿Cómo debe hacerse la calificación y de qué tratan estos modelos de referencia para el cálculo de la pérdida esperada? Modelo de referencia es básicamente un modelo que aplica, digamos que aplica o es generalizado para un grupo de entidades, ya no es digamos que ya no es un modelo personalizado de cada entidad, sino es un modelo que la superintendencia dice, vea, este es el modelo que va para las carteras de consumo con libranza, de consumo sin libranza y para la cartera comercial de persona natural. Este es el que deben aplicar ustedes. Entonces, digamos que ahí ya cada entidad no entraría a ser su propio modelo, sino que ya hay un referente en el mercado, es un modelo de referencia para todo el mundo. ¿Listo? ¿Cuál es el ámbito de aplicación de ese modelo de referencia? Los modelos de referencia para el cálculo de la pérdida esperada deben ser aplicados por las cooperativas de ahorro y crédito multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito y los fondos de empleado de categoría plena y demás organizaciones solidarias que adelantan actividad crediticia que sean de primer y segundo nivel. En la circular básica contable y financiera del 2020 se hablaba solamente de primer nivel, ahora ya está ampliado para primer y segundo nivel de supervisión. ¿Listo? El modelo de referencia, digamos, para el cálculo, y acá para hablar un poco de la pérdida esperada, básicamente la pérdida esperada se calcula a través de tres variables. Primero, la probabilidad de incumplimiento, que es la PI, el valor expuesto del activo o la pérdida dada del incumplimiento. ¿Listo? ¿Qué es la probabilidad de incumplimiento? ¿Qué es? La probabilidad de incumplimiento es básicamente la probabilidad de que en el lapso de los 12 meses siguientes los deudores incurran en incumplimiento. Y en incumplimiento, digamos que una obligación se considera incumplida en alguna de estas condiciones. Cuando los créditos de consumo se encuentran en mora mayor a 90 días, los comerciales en mora mayor a 120 o los créditos a una sola cuota con mora superior a 7 días, digamos que excepto las utilizaciones de lo que son tarjetas de créditos y rotativos a una cuota.
Entonces la superintendencia estableció para la probabilidad de cumplimiento esta fórmula por la que se establecía un puntaje y a partir de ese puntaje se calculaba una probabilidad. Aquí hay una fórmula que 1 sobre 1 más exponencial elevado a la z y el z era una variable que tiene una fórmula larguísima que involucra muchas variables dentro de la entidad, que si la persona tiene ahorro o no tiene ahorro, que si tiene una cuenta de ahorros o no tiene la cuenta de ahorros, cuál es su antigüedad en la entidad, cuál es su antigüedad como asociado. Bueno, hay una cantidad de variables que hay que considerar, pero finalmente esto nos va a llevar a un puntaje. Aplicando esas fórmulas obtenemos un puntaje y este puntaje, de acuerdo al tipo de cartera, lo que nos lleva es a establecer una calificación. Y ahí tenemos, digamos que esa calificación es la que nos lleva a decir o a establecer una probabilidad de incumplimiento de esa cartera. Esa es la PI. El otro factor de la fórmula era el valor expuesto del activo. Ese valor expuesto del activo pues correspondía al saldo de la obligación al momento del cálculo de la pérdida esperada. Esto debía incluir tanto los intereses de crédito, los pagos relacionados, digamos que aquí podían descontar las cooperativas los aportes y el ahorro permanente, de acuerdo pues a ciertos parámetros. Básicamente el valor expuesto del activo era qué era lo que perdía la entidad, o es tener pleno conocimiento de qué es lo que pierde la entidad si la deuda me cae en incumplimiento. Y finalmente la pérdida dada del incumplimiento es ese deterioro económico en el que incurriría la organización solidaria, pues la entidad, en caso de que se materializara alguna de las situaciones de incumplimiento. Entonces, digamos que también había una tabla de acuerdo al tipo de garantías, porque digamos que de acuerdo a la garantía, mi probabilidad de recuperar el saldo que tenía en ese momento la deuda, pues es mayor o menor, dependiendo del tipo de garantía que yo tengo. Entonces, de acuerdo al tipo de garantía, también ahí hay una tabla que me dice qué tanto, pues cuál es mi PDI, cuál debe ser mi nuevo PDI después del incumplimiento, de acuerdo al número de días que esté incumplida la obligación. Entonces, de esta forma, digamos que el modelo de referencia lo guía a uno para establecer estos tres factores y determinar al final la pérdida esperada. El deterioro individual de los créditos o la provisión bajo las modalidades de consumo y comercial persona natural, que son las que tienen modelo de referencia. Digamos que en este momento ni vivienda ni microcrédito tienen modelo de referencia para las entidades vigiladas por la Superintendencia Solidaria. Se calcula, digamos que este deterioro, esta provisión, se calcula mediante esa fórmula de pérdida esperada. Entonces, digamos que ya las entidades de crédito reguladas pues tienen una metodología propia, digamos, del sector o del segmento económico con la que pueden calificar este tipo de, digamos, esta cartera y no tienen que irse o no tendrían que irse a desarrollar un modelo propio. Muchas entidades lo que están haciendo es que están aplicando esto y tienen sus modelos propios y están comparando, digamos que con cuál les da mejor. Digamos que hay entidades que, por ejemplo, nos dicen, yo califiqué mi cartera con los dos métodos, pero la pérdida, digamos que la calificación de cartera, yo estoy estableciendo con la que me dé, digamos que la que me dé mayor o la que me dé menor. Bueno, y de esta forma, digamos que están tratando de complementar y hacer la transición de un modelo al otro, porque como les decía, esto es un tema que impacta provisiones y la idea pues tampoco es buscar ese equilibrio para que el impacto en la provisión no sea tampoco pues que no sea muy grande, porque es un impacto directo pues al PIG. Hay un tema de homologación digamos que por temas de regulación, digamos que ese reporte a centrales de riesgo debe ser homologado de acuerdo a estas tablas. Entonces consumo, digamos por ejemplo, consumo la calificación A para centrales de riesgo es A, pero la calificación B, si la mora actual está entre 0 y 30 días, no debe ser B para central de riesgo, sino A. Entonces ahí hay unos temas de homologación, digamos que precisamente por todas estas situaciones, digamos que primero pues todo el tema de la pandemia, el tema de los crecimientos de las morosidades, de las personas sin flujo de caja, el tema de la ley de borrón y cuenta nueva, digamos que también ha influido en algunos cambios y ajustes que ha tenido que hacer la superintendencia a estos temas regulatorios.
Para el resto de entidades, digamos que siguió aplicando esa metodología analítica y estadística que ya deberían tener. ¿Listo? Son metodologías. Esto ya lo hemos explicado como en otros foros, son metodologías que básicamente parten de unos parámetros iniciales, se deben considerar unos criterios de evaluación, los criterios de evaluación que veíamos que pedía la normativa, generar unas alertas, involucrar información de centrales de riesgo, involucrar las perspectivas de la reactivación económica de los deudores, dependiendo del sector donde se encuentren, y al final, eso me lleva a establecer unos modelos de calificación que involucren pues las variables que ustedes ven acá, involucre las perspectivas de recuperación y al final pues me den unos criterios donde yo pueda asignar un nivel de riesgo a mi cartera y de acuerdo a ciertas reglas determinar si le mejoro, le mantengo o le aumento la calificación. ¿Listo? Ese es el tema o esa debe ser la metodología para digamos que aplicar para realizar adecuadamente una calificación de cartera. Ya hay unas entidades, las de nivel 1 y nivel 2, que deben acogerse a este modelo de referencia que da la superintendencia. Y finalmente cerramos con los beneficios, independiente de cumplir la ley, qué beneficios trae pues, realizar una calificación de cartera. Y acá pues tenemos adicionales al cumplimiento de la normativa. Entonces, primero, la homologación de la información a nivel de cliente. Es decir, que yo puedo tener unificada el nivel de riesgo de un deudor, digamos, para que, sin importar la obligación, pues el riesgo del deudor es el mismo. ¿Listo? Obviamente ahí involucran el tema de garantías, de que de pronto una obligación tenga mayor o menor garantía, pero estoy considerando el riesgo del deudor. ¿Listo? Sinceramiento del riesgo de las pérdidas crediticias. Entonces también me lleva a mí a tener claro y hacer, pues, digamos que la entidad debería tener claro y ser clara en qué pérdida yo podría incurrir, pues si no tengo adecuadamente medido digamos que ese riesgo de la cartera. Entonces, digamos que ahí es un poco sincerarme y decir, vea, es que yo puedo llegar a perder esto si no gestiono adecuadamente mis créditos, si no otorgo crédito adecuadamente, si no los gestiono de esta forma. Tercero, contar con un sistema de provisiones más ajustado a la realidad de mercado. Es decir, que esté mejor valorada mi cartera y en esa medida tenga mejor valoradas mis provisiones. Un mejor entendimiento de la cartera de créditos de la entidad, es decir, yo voy a poder entender cómo están los riesgos, si mi riesgo va mejorando, si mi riesgo se va deteriorando, y eso tiene que ver con el quinto punto, que es verificar el deterioro y la mejora. Si yo tengo medido mi riesgo, qué tanta cartera yo tengo en niveles bajitos o en niveles altos de riesgo, pues yo puedo ir controlando si esos niveles se van subiendo, se van disminuyendo. Sexto, conduce a la consolidación de un sistema más sano, es decir, en la medida que la gente empiece o las entidades empiecen a gestionar adecuadamente y a tener correctamente medida su riesgo de cartera, pues digamos que el sistema en general pues se va a volver mucho más sano. Y pues también me permite mantener actualizada la información de mis deudores. Cada vez que yo realice la calificación, yo tengo que actualizar si la persona sigue trabajando, si no sigue trabajando, cuál sigue siendo su nivel de ingresos, si todavía es cliente de la entidad, si ya no es cliente de la entidad. Bueno, digamos que puede tener un crédito activo conmigo, pero puede que no haya vuelto a comprar hace mucho tiempo. Me lleva a conocer, digamos que en realidad ver cómo está en el mercado, si está pagando bien, está pagando mal. Entonces me lleva a actualizar también la información que tengo de mis clientes, de mis asociados o de mis deudores. Listo, eso era lo que queríamos comentarles hoy acerca de la calificación de cartera. Digamos que esperamos que el tema para muchas horas. Aquí digamos que quisimos hacer un repaso muy general de aquellos puntos que consideramos más importantes y que es importante tener en cuenta, principalmente en lo que es administración de riesgo, pero muy enfocado en lo que es esa calificación y evaluación de cartera. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos pues que les haya gustado
les haya gustado la presentación, les haya gustado la charla y nada, le doy la palabra a nuestro anfitrión de Experian. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Un tema muy importante para todos los que estuvimos conectados acá. A los que se conectaron les va a estar llegando en los próximos días una encuesta de satisfacción para que nos cuenten cómo les pareció este espacio. Esperamos volvernos a encontrar en otro nuevo próximamente. Muchas gracias. Gracias a todos, hasta luego.